está solicitando la palabra. Adelante, colega. Bueno, buenos días a todos, buenos días al panel. Bueno, un gusto fue escucharlos a todos. La pregunta es bien sencilla y concreta. Con el tema de los números, quería también hacérsela a Gandini, que no está, pero bueno, están los compañeros ahí técnicos que me pueden también dar esta respuesta y clarificar un poco a los compañeros para llevar datos más concretos. Gandini hablaba de que se duplicó el presupuesto en dólares de la educación. Mi primera pregunta es si los técnicos o los que puedan especificar cuánto corresponde específicamente a la ANEP, exclusivamente a la ANEP, porque se han agregado otros organismos que capaz que llevan un 0,2, pero bien concreto para ANEP, y si ese dato se puede dar en unidades indexadas, que es un valor para comparar evolutivo con respecto a la variación del dólar, porque hablaron del dólar, pero el dólar en el 2005 se compraban 18 unidades indexadas, y hasta el mes pasado el dólar podía comprar 7,5 unidades indexadas. Entonces, si nos pueden dar ese dato, ANEP exclusivamente y en unidades indexadas 2005-2017. Era eso. Gracias. ¿Alora? ¿Tú? Sí. ¿Vamos una a una? Sí. A ver, ¿no? Hola, ¿salió? Una de los principios que venimos manejando en Uruguay, por suerte, en los últimos años, es la transparencia. Hay un material en la web de la OPP que se llama ¿A dónde van nuestros impuestos?, que tenés toda esta información. Capaz que no en UI, la vas a tener en pesos ejecutados de cada año, pero tenés todos los presupuestos, todos los ejecutados, bueno, los créditos presupuestales en su momento. O sea y está abierto por área programática, lo que decíamos hoy. Por lo tanto, van a encontrar, ahí está, van a encontrar son bolitas, como un sistema solar, que es educación, y ahí pinchan y se empieza a abrir. Y ahí vas a llegar que ANEP, porque eso lo tengo acá, sí, pero en pesos, del 18% que hablábamos del gasto neto, o presupuesto neto, sacándole esos créditos de DGI que yo me explicaba, va a andar en un 12,5-13% de ese 18, ¿verdad? 46 del PIB. Queda un 3,50, 3 más 3, 40 y pico. Muy bien, vamos a escuchar, me voy a referir así porque obviamente no tengo el nombre de la colega. Adelante. No entiendo mucho de números, pero como una funcionaria administrativa grado 3, tengo un básico de 2.752 pesos. El paro, por ejemplo, me descuentan 1.234. Quizás el economista me pueda ayudar en números. Era esa la pregunta, gracias. Al básico. Todos los aumentos que tenemos en diferentes rengloncitos, si lo pueden subir al básico. Bueno. Ahora me estoy contigo, Martín. Perdón, ahí, ¿está bien? Bueno, yo creo que tenemos un problema general en la administración, no solamente hablo de la educación en materia de cómo se componen los recibos de sueldo, yo creo que en eso se está avanzando y mucho en esto que podríamos decir la simplificación de los conceptos retributivos. Eso estrictamente no supone que el salario que percibe el trabajador sea solamente ese renglón, sino que es la sumatoria de una serie de renglones. Es cierto que el incremento en términos reales que ha tenido el salario en la educación ha sido muy significativo, lo mencionó Álvaro recién. Podríamos en todo caso cuestionar el punto de partida, que es verdad que si tomamos en cuenta cuáles eran los niveles retributivos en el 2004, eran realmente muy bajos, más allá del esfuerzo que se ha hecho, todavía es necesario avanzar. El descuento no se aplica solamente sobre un concepto, sino que se aplica sobre el resto de los conceptos. Y estamos totalmente de acuerdo y se está trabajando en ese sentido en la necesidad de la simplificación de los renglones para que todo
puedan resumir a lo sumo en 5 renglones, pero esa es una dificultad que tenemos. Ni me lo digas a mí, que como docente universitario, cuando me pagan tengo 25 renglones, pero lo cierto es que el ingreso que compone es la sumatoria de todo. Yo entiendo perfectamente que hay una sensibilidad concreta vinculado al objeto de gasto salario básico, pero lo cierto es que, bueno, la idea es, y desde la FUM me consta que se ha trabajado en forma incesante en avanzar en lo que tú querés. La colega, tenemos, adelante. Vamos a tener, decía, tiempo para una pregunta más después de la colega y luego vamos a dar paso al cierre a la secretaria general. Adelante. Una cuestión es incorporar al básico y otra sumar renglones, pero no creo que sea el debate en este momento. Mi pregunta va por otro lado y va a los técnicos, en economía particularmente. Nosotros estamos planteando, y lo plantea toda la enseñanza, una reivindicación de máxima, por ahora, aunque puede ser mayor, de 6% respecto al Producto Bruto Interno. Perdón, excuso desde ya mi ignorancia, pero el Producto Interno Bruto es variable. ¿Qué otra reivindicación o cómo se podría formular para evitar que si el año que viene el Producto Interno Bruto cae, yo tenga el 7% sin ningún tipo de incremento? Yo creo que no fue una pregunta, fue un razonamiento impecable. Cuando se hablaba hoy de una cifra en valores absolutos de 760 millones de dólares, yo no quise recordarle en el momento, pero el dólar está subiendo. En la medida que el dólar suba, el Producto Bruto medido en dólares cae. Por lo tanto, también ahí hay que tener un pienso acerca de a qué se atan las reivindicaciones, porque puede ir en un sentido, pero puede ir en otro sentido. Nos cumple para cerrar esta jornada de reflexión, como así la presentábamos al comienzo de la misma, otorgarle la palabra a Elvia en su calidad de secretaria general de la FUNTEP para que haga el cierre. Corresponde agradecerle a Nicolás el hecho de que haya aceptado moderar esta mesa, agradecerle a Mario, a Álvaro García, a Pablo, a todos los colegas y las colegas presentes, a todos el público, porque decimos presupuesto de la educación, y es verdad que tenemos mucho para decir, pero no solamente nosotros. De hecho, hemos escuchado acá algunas voces de técnicos, no está el presidente de la Cámara de Representantes, pero me cabe decir que ya estábamos como organización enterados de que su retiro tenía que ser a las 11 horas para cumplir en otro lugar, por lo cual capaz que la compañera puede acercar su pregunta en forma escrita y nosotros se lo hacemos llegar, o la organización de la FUM, para que tengas la respuesta. Eso creo que no va a haber ningún inconveniente. Agradecerle a todos los presentes. Sabemos que esto no se agota acá. El debate o la discusión de un presupuesto no es de hoy, no se inicia hoy, más allá de que sea por programas o por proyectos o de la forma en que esté definido pensar en el mismo. Esto no es una discusión que se agote en esta mesa de debate. Muchos son las voces tan legítimas, ya sea la del papá, la mamá, el vecino, la comunidad entera educativa tiene mucho para decir de esto. Que hay visiones distintas, está bien, las hay. Quedó claro simplemente en los ponentes que tuvimos acá cuáles eran las visiones, cuáles eran las visiones de por qué invertir en educación y para qué invertir en educación. Sobre las diferencias entendemos que se construye, y como sobre esas diferencias está la construcción, es que la Federación Uruguaya de Magisterio,
con sus acuerdos, con sus diferencias, ha definido este plan de acción en este marco presupuestal o de rendición de cuentas, donde vamos a ir llevando a cabo cada una de las acciones que hemos definido para no dejar de lado y dejar de oír ninguna de las voces. Por lo cual nos parece que hemos iniciado un camino, estamos abiertos a que esta construcción de una escuela con miles se siga llevando adelante y bueno, gracias por la presencia, gracias por la participación, gracias por estar y bueno, ahora nos estamos viendo en el Congreso del PIT-CNT, seguramente dentro de pocas horas. Con las palabras de la Secretaria General, entonces, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, deseando éxitos a los congresales en el venidero Congreso del PIT-CNT. Cerramos entonces esta mesa redonda, el presupuesto que la educación necesita, organizada por la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de la Educación Primaria. Gracias. ¿Cómo te va?